Un gusto saludar a la compañera Elsie Fajardo. Mucho gusto. Compañero Selvin Paz. Mucho gusto. En las cámaras Angie Girón, que les saluda. Y quienes habla, Santiago Sarrión. El Frente Obrero, a través de la Escuela de Formación Política Joaquín Portillo Valle, los saludan a cada uno de ustedes. En los programas anteriores se habló sobre la teoría política liberal. También hablamos sobre el fascismo, ¿no? Y también hablamos sobre el anarquismo. El anarquismo. Sí. En esta oportunidad abordaremos la teoría política, ¿verdad?, de la socialdemocracia. En esta teoría de la socialdemocracia hay muchas interrogantes que nos hacemos a diario, entre las cuales tenemos, dice, los partidos políticos aglutinados en la socialdemocracia son socialistas. Otra interrogante que nos hacemos es: ¿el revisionismo y el reformismo pertenecen a la socialdemocracia? ¿Existen diferencias entre la socialdemocracia y el marxismo? Otra interrogante que nos hacemos es: los fundadores de la socialdemocracia, entre ellos Berten, Kautsky, Ferdinand Lassalle, Weber, ¿fueron marxistas? Y hay otra que es muy común, esta interrogante que nos hacemos, que dice: los gobiernos progresistas de América del Sur, entre los que tenemos Venezuela, Chile, Bolivia, Argentina, podemos incluir, o sea, la Colombia de Petro, ¿no? ¿Son marxistas? La siguiente interrogante es: ¿el gobierno sandinista de Nicaragua se puede considerar socialdemócrata o marxista? Y la que nos interesa a todos los hondureños es si el gobierno de Xiomara Castro en Honduras es de corte liberal o es socialdemócrata. Esta y otras interrogantes nos hacemos a diario muchas personas. Y les cuento que el Che Guevara, en uno de sus escritos, en uno de sus apuntes, ¿verdad?, decía el Che Guevara que permanentemente nosotros tenemos que estarnos cuestionándonos. ¿Para qué nos vamos a estar cuestionándonos? Para estar dentro de la investigación, ¿verdad? En otras palabras, el Che Guevara nos estaba incitando a que apliquemos el método científico en toda nuestra problemática. Y el método científico es algo muy sencillo, es un proceso que nosotros lo podemos aplicar hasta para resolver los problemas del hogar, los problemas en el trabajo. Allí podemos aplicar el método científico. Claro, este no es un tema, no es algo de este programa, pero lo voy a dar así, voy a resumirlo, porque somos una escuela de formación, ¿verdad? Y como escuela de formación es bueno darlo a conocer para que las personas lo podamos aplicar. El método científico consiste en unos pasos bien sencillos. Por ejemplo, el primer paso del método científico es la observación. Según la observación no es solamente ver, ¿verdad? Entonces ahí hay que tenerlo bien claro. La observación no es solamente ver, es aplicar cualquiera de los 5 sentidos. Esto quiere decir que un ciego puede ver,
puede observar, mejor dicho, un ciego puede observar. ¿Cómo puede observar un ciego? A través del sentido del tacto, del gusto, ¿verdad?, de los oídos. Y entonces también, o sea, puede hacer, por eso que dice la observación, ¿verdad? Y ese es el primer paso. Después de la observación, viene de que en base a esa observación uno se plantea un problema, ¿verdad? Un problema, y ese problema se plantea en base a una interrogante, ¿verdad? Y esa interrogante es una inquietud, ¿verdad? El tercer paso es formular una hipótesis. Ustedes han escuchado muchas veces cuando la policía dice, bueno, tenemos tal hipótesis, y la policía utiliza mucho la palabra hipótesis. Dentro del método científico, la hipótesis es algo que hay que tenerlo presente. Y la hipótesis, más que todo, consiste en una posible respuesta a la problemática que se planteó en el segundo paso. O sea, en el segundo paso se planteó una respuesta, una interrogante. Entonces, la hipótesis significa dar una respuesta, posible respuesta a esa interrogante. Ahora, ¿cómo vamos a saber si esa posible respuesta es verdadera o es falsa? Entonces, ahí es donde viene el otro paso, que es la parte de la investigación, donde la persona empieza a investigar si lo que él se propuso es correcto o es incorrecto. Y la hipótesis dice que, o sea, según el método científico, debe de verificarse durante 3 veces. Entonces es algo así muy sencillo, ese es el método científico y lo vamos a dejar hasta allí, ¿verdad?, de corto, entendible, sencillo, para que lo podamos aplicar. Y lo voy a aplicar, o sea, lo vamos a poner como un ejemplo. Por ejemplo, Arturo es un campesino. Vamos a poner, Arturo es un campesino, y ese día Arturo está trabajando la tierra bajo el sol, y en esa área de trabajo hay un árbol de mango. Entonces dice Arturo, voy a ir a hacer una pausa, voy a ir a descansar abajo de ese árbol de mango, y se va. Se sienta Arturo, y en lo que está sentado ve que se desprendió un mango, ¿verdad?, y se le queda viendo al mango, o sea, ahí en el suelo. Y él se pregunta, esa es una observación, el primer paso. Después él se hace una pregunta, que es el segundo paso. Dice, bueno, ¿y este mango por qué se vino hacia abajo? En vez de venirse hacia abajo, no se fue hacia arriba. ¿Por qué se vino este mango hacia abajo y no se fue hacia arriba? Entonces viene él, se hizo ese interrogante, se cuestionó, tuvo una inquietud. Y después viene él y dice, bueno, o sea, pues, se da una respuesta que viene a ser la hipótesis, una posible respuesta. Dice, bueno, porque debe haber alguna fuerza que lo empujó para que el mango se viniera hacia abajo. Y esa es la hipótesis que él se plantea, que hay una fuerza que lo empuja para abajo. Y él empieza a estudiar e investigar y llega a la conclusión de que sí, hay una fuerza que empuja el mango hacia abajo, que es la fuerza de la gravedad. Fuerza de la gravedad, ¿verdad? Entonces ahí está aplicando el método científico, y ese método lo podemos nosotros aplicar hasta en los problemas diarios. Entonces son cuestionamientos, ¿verdad?, que uno se hace. Bien, entonces eso es lo que buscaba el Che Guevara, ¿verdad?, de que nosotros a diario nos estemos cuestionando y estemos en la parte de la formación. Porque al entrar a la investigación puede ser sobre la lectura, sobre el estudio, sobre un experimento. Entonces Che Guevara nos llamaba a eso, a estarnos formando permanentemente, ¿verdad? Y en este programa, pues entonces ya entrando en lleno, lo que les vamos a dar son algunas premisas, nada más unos puntos, ¿verdad?, para que ustedes puedan entrar en la investigación y dar respuesta a las preguntas que se hicieron anteriormente. Y para eso, para el desarrollo del programa, empieza el desarrollo del programa, le vamos a dar la palabra a la compañera Elsie. Okay. Bien, prosiguiendo con el tema de la socialdemocracia, tenemos que se consideran fundadores de la socialdemocracia Ferdinand Lassalle, Eduard Bernstein, Karl Kautsky y August Bebel.
Edward Bernstein nació en 1850 y murió en 1932. Fue un ideólogo alemán del revisionismo, uno de los fundadores de la socialdemocracia reformista. En sus obras sometió a una completa revisión las tesis fundamentales del marxismo. Bernstein era procedente de una familia obrera de origen judío. Se afilió al Partido Socialdemócrata Alemán en 1872. En el año de 1878 se exilió en Suiza, perseguido por Bismarck en Alemania. Estando en Suiza, se convirtió en colaborador de Marx y Engels. En 1888 fue expulsado de Suiza y se refugió en Inglaterra. Entrando en contacto con el Partido Laboralista de la Sociedad Fabiana, de tendencia socialista moderada, y esto influyó mucho en sus pensamientos, convirtiéndose en un revisionista de la ideología marxista. Eduardo Bernstein, en sus obras Las premisas del socialismo y las tareas de la socialdemocracia, en el año de 1889, afirmaba lo siguiente. Primero, las predicciones del marxismo son erróneas. Los obreros ya viven mejor, el capitalismo es más fuerte y existe ya legislación social, lo que conduce a una revisión y corrección del pensamiento clásico marxista. Segundo, la lucha de clases que plantea el marxismo no es adecuado. Lo que debe existir es la colaboración de clases, donde el proletariado se someta a la burguesía para desarrollar el sistema capitalista. Tercero, la tesis de la transformación del capitalismo al socialismo. Bernstein no está de acuerdo que debe de hacer por una revolución violenta, sino que debe de llegar al socialismo por la vía democrática. Un tránsito sin rompimientos violentos del orden social y un orden superior. Además, Eduardo Bernstein proponía que el proletariado, para conquistar el poder político, el camino correcto era la lucha parlamentaria mediante la explotación del derecho al voto y utilizando todos los instrumentos legales. Proseguimos con el compañero Sergio. Ya casi no me dejan ustedes, ¿no? Se llevaron todo el tiempo, mis compañeros. Bien, para avanzar, ¿verdad? Voy a leer tácitamente y así un poco rápido, porque ya nuestra compañera nos está diciendo el tiempo, sobre las tareas de la socialdemocracia, ¿verdad? Estas tareas consisten en organizar políticamente a los obreros. Esto está excelente. Política y se puede decir ideológicamente también, ¿verdad? Luchar por todas las reformas políticas que sirvan para transformar el sistema capitalista al socialista. La defensa de los derechos civiles, sociales y políticos. La coalición política, sindical y gremial. Otro, hacer posible lo compatible con lo incompatible. Por ejemplo, aquí viene un poco la propiedad privada y la justicia social. ¿Poder hacer esto compatible? Habría que ver, ¿va? La desigualdad social y el bienestar general. La reconciliación entre la ciencia y la religión. Habría que probar todo esto. En conclusión, se puede decir que el reformismo es una corriente política en el movimiento obrero que sustituye la lucha de clase obrera contra los capitalistas por pequeñas reformas que no afectan las bases del régimen de explotación, teniendo como base la aristocracia obrera. Los socialdemócratas se consideran socialistas ya que persiguen la transformación del sistema capitalista al socialismo por la vía democrática y no por la revolución violenta. La socialdemocracia se define como un partido de reformas socialistas, democráticas, que lucha por el progreso social y la conquista de la democracia con la finalidad de impulsar el desarrollo hacia una sociedad socialista
y en caso de que llegara al poder, no sería prudente tratar de poner en práctica su programa máximo. Un gobierno socialdemócrata no podría prescindir del capitalismo. Para terminar, los postulados de la socialdemocracia, ¿verdad? Libertad, igualdad y solidaridad. Cerramos con esto. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta la próxima.